TNO Radio presenta Mujeres de Terciopelo al Día, tu espacio para conocer y compartir el poder de una idea, el reto de lograrlo y el propósito de disfrutarlo. Mujeres de Terciopelo al Día, conducido por Karina Oval, el lado humano del poder. Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? ¡Claro! No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. ¿Sí deberías ir? Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? When my heart breaks, Han pasado cosas que tal vez se relacionen. when my world shakes. Una ducha fría. Me caí del techo. Y mis talones están tocando el suelo. ¡Bien plano! Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera, el tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez. Voy contigo. Está bien. ¡Wow! Este es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Barbie, ¿en el mundo real? Eso es imposible. Si esto se hace público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. Podría ser algo catastrófico. No jugamos con una Barbie desde que teníamos 5 años. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja. Los humanos solo tienen un final. ¡Atrapen a esa Barbie! Las ideas viven para siempre. No te dejaré hacer una apendicectomía. Pero soy hombre. Pero no eres médico. ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una. Necesito una pluma de médico. No. ¿Y la cosa que corta? No. Ahí está. Doctor, Llamen ¿podría...? a seguridad. It's Bobby if you're still in doubt. Sure can. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Hi Barbie. Hi Ken. Hoy damos inicio a nuestro programa dándoles la bienvenida a toda nuestra audiencia a este programa especial donde vamos a ver desde la mirada rosa, por eso incluso mis lentes, todo mi mundo lo veo en este momento en rosa. El día de ayer se estrenó a nivel nacional en todas las principales salas del país la película Barbie y sobre esta llevábamos ya 3 semanas haciendo un análisis de comportamiento social que nos llamó muchísimo la atención, toda la emocionalidad que había despertado la película en diferentes generaciones, al punto de que toda la movida comercial, tanto de empresas, restaurantes, locales nocturnos, zapaterías, tiendas de ropa, tiendas de peluquerías, especialistas de la belleza y diferentes influencers y personas estuvieron a lo largo de casi 3 semanas, pues bueno, viendo todo una movida rosa, preparándose para este momento. Este fin de semana aquí en Venezuela particularmente, los locales nocturnos, las tascas, los restaurantes y los centros comerciales tienen actividades especiales y sobre todo en el recorrido que hicimos el día de ayer por diversos centros comerciales del país, de Caracas, pudimos
apreciar esas emociones en las miradas de tantas personas, de tantas generaciones, tantas niñas, jóvenes, madres e incluso abuelitas que se nos acercaban, porque ayer estábamos también incluso en personaje y pudimos regalar muchísimas sonrisas, poder vivenciar de cerca todas esas emociones que despierta esta muñeca tan icónica que ha acompañado la infancia de muchas generaciones. Pero sobre eso también pues despertaba en mí como analista social muchísimas curiosidades, muchísimas preguntas, porque no podíamos dejar de lado ese impacto comercial y el impacto emocional que estaba generando la película en la vida de tantas mujeres y de toda la población venezolana femenina, pero creo que fue una mirada también general que hicimos a través de diferentes países. Creo que en América Latina se vivió se vive de una manera más o menos similar, pero como estamos aquí en Venezuela queremos compartir un poco la realidad que fuimos observando y para ello pues por supuesto preparamos un programa muy especial con 4 especialistas. Los 4 son psicólogos y psicólogas clínicas. En el caso de la licenciada Alicia Núñez, es psicólogo clínico, especialista en psicología femenina, conocida en las cuentas y en la página web como Espacio Emocional. A ella vamos a estar escuchándola vía notas de voz. Ella está ubicada en este momento en México, pero con nosotros compartiendo presencialmente desde Los Teques en Venezuela. Me acompaña la licenciada María del Rosario Torrealba, psicólogo clínico, especialista en alimentación, especialista también en todo lo que tiene que ver, por tanto, también con la imagen corporal y también con el área de la drogodependencia, aunque en este caso, en este contexto de este análisis no vamos a tocar ese punto. Con ella vamos a estar conversando también, pues un poco explorando toda esta mirada emocional que ha despertado la película de Barbie previo a su estreno y durante incluso este fin de semana. Desde Alemania también nos acompaña a través de las notas de voz que nos compartieron 2 especialistas, que ambos son miembros de la red de psicólogos Bitácora, Irene Cardona y el licenciado Herminio Oliveiro. Ambos son psicólogos clínicos y psicoanalistas. Con ellos entonces vamos a estar compartiendo hoy un poco esa mirada a través de varias reflexiones para poder un poco escudriñar qué es lo que está pasando en la psiquis femenina para poder vivir esta realidad de una manera distinta, más allá de la realidad comercial. También, por supuesto, quiero agradecer a todas esas niñas que me regalaron, niñas, jóvenes y familias y madres que nos regalaron tantas sonrisas el día de ayer y que les prometimos que el día de hoy íbamos a estar compartiendo las imágenes de esas experiencias a lo largo de nuestro programa. Para comenzar un poco, una de las primeras preguntas que vamos a estar compartiendo con nuestras 2 primeras especialistas es cuál es esa posible explicación psicológica que hay detrás de este fenómeno comercial y social que ha generado Barbie en Venezuela y también, por supuesto, como comenté, en otros países, donde mujeres de diferentes generaciones desean vestirse, peinarse y arreglarse este fin de semana como la muñeca Barbie, ¿no? Vamos a estar conversando, primero vamos a estar escuchando un audio de la licenciada Alicia Núñez, quien nos envía este material desde México y nos comparte un poco esta mirada, y seguidamente vamos a estar escuchando las palabras presencialmente, por lo menos a través de vía Zoom, de la licenciada María del Rosario Torrealba. Tenemos los audios ya preparados. Vamos a escuchar lo que nos dice la licenciada Alicia Núñez desde México, psicólogo clínico y especialista en psicología femenina, sobre este tema. Bueno, ahí detrás del comportamiento de muchas mujeres que se visten como Barbie, que se peinan, que se maquillan, por una parte la identificación con lo que fue esta muñeca que durante muchísimo tiempo predominó, pero de manera intensa,
en el juego de muchísimas mujeres que hoy en día son adultas. Pero además es un ideal estético que últimamente ha ido intentando incluir la diversidad de cuerpos desde hace unos años para acá, pero la verdad es que siempre ha sido un ideal estético de mucha delgadez, de un cabello perfecto, de una cara perfecta y además lo que predomina, ¿no? En cuanto a lo racial también. Es muy recientemente que se incluyen mujeres diferentes a las mujeres blancas, rubias, que son, digamos que el ideal aspiracional que se ha ido nutriendo, sosteniendo durante muchísimos años en toda la industria de la belleza, la industria del marketing, publicidad. O sea, esto es un fenómeno que tiene muchos años haciéndose ese trabajo de sembrar en las mujeres la aspiración y el ideal de ser blanca, delgada, rubia, vestida con unas características peculiares, que no es precisamente la ropa más casual, ¿no? Entonces es como una fachada que nos da validación. Es como que somos valiosas y somos como Barbie. Y bueno, como te digo, ya esto tiene muchos años, este fenómeno con las muñecas y ahora, bueno, con la película. Pero las muñecas tienen muchísimos años en el mercado siendo utilizadas de esta forma. Vamos en este mismo sentido a escuchar, luego de las reflexiones que nos comparte la licenciada Alicia Núñez desde México, psicóloga clínica y especialista en psicología femenina, vamos a darle la bienvenida y abrir las cámaras para presentar a la licenciada María del Rosario Torrealba, también psicóloga clínica, especialista en alimentación y por tanto también en todo lo que también tiene que ver con la imagen corporal. Bienvenida, licenciada María del Rosario, bienvenida a este especial de análisis de emocionalidades que ha generado Barbie aquí en el país. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu programa. Espero estar en algún momento, ya que estamos cerca físicamente, pues de verdad estar frente a ti, ¿no? Licenciada, vamos un poco a esta misma reflexión, o sea, las reflexiones, pero sobre esta pregunta, desde su mirada, su especialidad, su experiencia. ¿Cuál es esa posible explicación psicológica detrás de este fenómeno comercial y social que ha generado Barbie, tanto en Venezuela como en otros países donde mujeres de diferentes generaciones quieren vestirse, peinarse y arreglarse? Esperemos que sea solo durante este fin de semana, que sea solamente, digamos, un impacto comercial. Pero ¿por qué? Vamos a escudriñar un poco más por qué se ha generado incluso el hecho de hasta agotarse todo lo que tiene que ver con la mercancía rosa, licenciada María del Rosario. Zapaterías agotadas, todo lo que tiene que ver con zapatos rosados y fucsia, ropa en cualquier tipo de atuendo agotado en ciertas tiendas, y sin embargo nuestros estudios están ubicados en el CCT y usted pasea por ciertas tiendas principales de ropa y las vitrinas todas prácticamente vestidas de rosa y fucsia. Igualmente los locales nocturnos, los restaurantes, las estéticas ofreciendo ofertas especiales para que se pinten las uñas de color rosa, se peinen de una manera determinada, en fin, o sea, todo un movimiento comercial, pero que un movimiento comercial que muerde muy bien una emocionalidad que está allí en la población femenina. ¿A qué se debe usted que haya sido el éxito de todo este movimiento? Más allá de por supuesto, el que es una muñeca que ha acompañado a diferentes generaciones. Sí, bueno, lo que tú dices es muy importante, que es lo emocional, que es lo que mueve la Barbie, ¿no? La Barbie mueve una imagen ideal, por supuesto, una imagen, una muñeca de una forma, de un estilo, que está bien, vamos a decir, alineado con lo que es la imagen ideal o la imagen perfecta, que llaman la imagen perfecta. Pero nos mueve mucho emocionalmente porque
Yo no jugué mucho con la Barbie, pero jugamos como mamá, yo jugué como mamá con la Barbie durante muchos años. Eso te lleva a la infancia, a una infancia que practicaba la adultez con la Barbie, ¿no? Porque hasta el momento que sale la Barbie, todos los muñecos, todos los juegos eran maternales, eran de jugar, que tú eres la mamá y cargas al bebé, y una historia más maternal. Con la Barbie, aparte de la imagen, pues las niñas practicaban la adultez, vestirse de una manera que, bueno, estaba muy estereotipada, con lo rosado, con lo que tú dices ahorita, ¿no? Pero practicaban la adultez en muchos términos. Por eso salían las Barbie médicos, las Barbie astronautas, las Barbie, o sea, la empresa se da cuenta que esa práctica necesita productos para que esto suceda. Entonces, sobre todo nos refiere a una emocionalidad infantil, a ese juego de ser mujer estereotipado, pero de ser mujer a un estado diferente de la maternidad. Y eso me parece a mí muy interesante en este fenómeno que estábamos viendo. Y por otro lado, bueno, es la necesidad de pertenecer a un grupo. Los seres humanos siempre queremos ser diferentes, pero queremos ser iguales también. Estar con los demás, poder hablar el mismo idioma, comunicarnos con la ropa, con los zapatos, con las miradas, ¿no? Estamos diciendo, yo estoy en este momento actual viviéndolo a plenitud. Y eso lo debes haber visto ayer en el centro comercial, ¿no? Sin duda. Son las dos cosas que yo veo más importantes que influyen o que nos dicen psicológicamente por qué está sucediendo esto. Vamos a ir rapidito a un corte. Al regreso, licenciada María del Rosario, quisiera un poco también escuchar la mirada de las dos, tanto de la licenciada Alicia Núñez como por supuesto de usted, que además estos son generaciones también distintas, formaciones, si bien igual, pero vividas y experimentadas de una manera, pues por supuesto también diferente, sobre si hay algún posible patrón psicológico o de personalidad en este tipo de mujeres que participan de esta manera en este comportamiento temporal de modo Barbie. Pero vamos rapidito a un corte para seguir profundizando un poco desde esa mirada de la psicología femenina. Sintonízanos mañana en Mujeres de Terciopelo por mi casa, por www.ateneoradio.com. No te pierdas nuestro programa especial de Barbie. Y esta noche tenemos una fiesta. El sábado 22 de julio los espero todos en el Trónico, la fiesta retro de los 80, vino los 80 y 90 y están invitados todos, no se cobra entrada, puedes traer su botella en el pequeño descorche. Viva los 80 y 90. Bueno, estamos de regreso a nuestro especial de la película Barbie, hoy haciendo un análisis desde la mirada de varios psicólogos especialistas y psicólogas clínicas específicamente, dos de ellos son psicoanalistas y bueno, con ellas estamos explorando un poco esta mirada del impacto emocional desde hace 3 semanas y que se vive muy fuerte también este fin de semana aquí en Venezuela, el estreno de la película Barbie. Más allá que, por supuesto, también me permito recomendarles que vean la película porque los mensajes, los elementos, los símbolos que hay también en la película son bastante interesantes para poder hacer un análisis justamente de la psicología femenina, que me parece muy interesante que lo vean en familia, inclusive, una película que recomiendo además que vean en familia. Tenemos ya de una vez el audio
de la segunda pregunta tenemos el audio para poder escuchar a la licenciada Alicia Núñez desde México. Les recuerdo que Alicia Núñez es la CEO del Espacio Emocional, justamente. Ella es psicóloga clínica y con ella estuvimos compartiendo también un poco este viaje de reflexiones y le hicimos la pregunta de si hay algún patrón psicológico o de personalidad en este tipo de mujeres que están participando en este comportamiento temporal de moda Barbie aquí en Venezuela, y sobre eso ella nos comparte su opinión. Es muy probable que las mujeres que están participando en este tipo de comportamiento temporal de moda Barbie sean mujeres que tienen o comparten el mismo ideal de estética de Barbie clásico. Como decimos ahora, es que han incorporado la diversidad corporal y la diversidad racial a las Barbie, pero desde hace muchísimo tiempo el ideal había sido ese que he comentado, delgada, rubia, blanca, y con un tipo de ropa más bien elegante, más que casual en términos generales, ¿no? Que si tacones, que si faldas, o una ropa rosada que hace como una sensación de plástico, precisamente, como las muñecas, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres comparten este ideal, o jugaron con las Barbies, o les parece divertido ser como una Barbie, jugar a ser como Barbie, a entrar en el plástico. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con estos ideales estéticos, ideales de belleza bastante estereotipados, es decir, que responden a las expectativas de la sociedad y la cultura, y tienen muy poco que ver con la realidad de la gran mayoría de las mujeres que no están usualmente vestidas como Barbie. Entonces, el maquillaje, el peinado, los tacones, la ropa, todo es parte de una estética en particular, de la estética Barbie. Entonces, yo creo que es importante saber que hay muchas personas que necesitan sentirse valiosas, reconocidas, e incluso también eso, divertirse, vistiéndose con este atuendo muy propio de la Barbie, de la moda Barbie, que en estos días está haciendo furor. Escuchábamos anteriormente la opinión de la licenciada Alicia Núñez desde México, psicólogo clínica y especialista en psicología femenina, CEO de Espacio Emocional en Instagram. Sobre esta misma mirada quisiera conversar un poco también con la licenciada María del Rosario Torrealba, que nos acompaña desde Los Teques aquí en Venezuela, sobre este patrón psicológico o de personalidad de un tipo de mujeres que están participando en este comportamiento temporal. La licenciada Alicia Núñez nos hacía referencia a algunos patrones que tienen que ver con el tipo de estética. Si bien también podemos hablar de que hay una coquetería femenina que también en algunas personas también es innata, en algunos casos puede ser inspirado pues precisamente por la muñeca Barbie, quienes han vivido esta experiencia, pero quienes no vivieron esta experiencia también viven de alguna manera esos detalles de la coquetería femenina de una manera distinta. Licenciada María del Rosario, ¿qué opina usted sobre esto? ¿No está? Ok, vamos a ir un momento al corte y regresamos, ¿ok? Para poder escuchar un poco esta mirada desde una especialista que lo vive desde otra generación distinta a la que lo están viviendo las jóvenes hoy en día. In the Barbie world, life in
Sí, estamos al aire ya, estamos al aire con la licenciada María del Rosario Torrealba, psicóloga clínica, que nos está compartiendo un poco también su mirada con respecto a este patrón psicológico y de personalidad que está viviéndose, bueno, en un tipo de mujeres que están participando en este comportamiento temporal de moda Barbie, donde la licenciada Alicia Núñez nos hacía referencia a unos estereotipos que ha creado ciertamente la muñeca Barbie, ¿no? Pero hay una realidad también que más allá de las personas que vivieron o han vivido la realidad de esta muñeca tan icónica, por ejemplo, en el caso, le comentaba a la licenciada María del Rosario Torrealba, que por ejemplo, en el caso de mi mamá, que bueno, hoy en día tendría 86 años, pues bueno, ella también era muy coqueta, sumamente cuidaba mucho los detalles, tanto en el vestir como en la estética y como... Entonces, bueno, no tenía ese patrón de referencia de la muñeca Barbie, pero había algo que tenía que ver con la personalidad. Entonces, licenciada, me gustaría un poco su mirada, María Torrealba, para ver un poquito cómo analizamos esto desde la psicología femenina en términos de las diferentes generaciones. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, porque todas las generaciones han tenido patrones de una u otra manera, cómo vestirse, cómo arreglarse, en este caso cómo verse femeninas, ¿no? Y a ese patrón, nos demos cuenta o no, nos vamos acoplando, ¿no? En grados de intensidad. A mí siempre me gusta hablar de los grados de intensidad en que te acoplas o no a la propuesta cultural o social, o vamos a decir, o te pliegas totalmente a eso y no puedes estar sin eso, ¿no? Vamos a decir, de repente tu mamá admiraba a Greta Garbo, ¿no? Y entonces se arreglaba como Greta Garbo. Y seguía, vamos a decir, no intensamente como es ahora, que lo tiene a cada minuto en cualquiera de los medios, sino cuando iba al cine. ¿Vale? Entonces, siempre hemos, culturalmente y en todas las culturas, a mí me llama mucho la atención una cultura, creo que es africana, que las mujeres tienen que tener el cuello largo, o sea, que lo atractivo y lo bonito es el cuello largo. Entonces, desde muy niñas se van poniendo unos anillos sí. En el cuello, ¿no? Tanto que si se quitan ese collar enorme, pues se les cae la cabeza, ¿no? Eso es estético, tendrá otro tipo de valores, por supuesto, pero tiene una gran carga estética. Esas mujeres son bonitas con los cuellos enormes, ¿no? Entonces, siempre todas las culturas dictan patrones estéticos, ¿no? Todas. El asunto es hasta dónde, tú decías en tu pregunta, temporal, y yo creo que esa es la palabra que define mejor este momento, o define cuándo va a ser, hay que estar alerta y cuándo no. Si es temporal y las personas lo toman de una manera lúdica, yo creo que ayer tú lo viste, era muy lúdico lo que tú cuentas, ¿no? Y la gente vistiéndose de rosa, diciendo, socializando. Si eso es temporal, es una diversión social, en donde la gente se identifica una con otra, se identifica con ese patrón. Es como si fuera carnaval, ¿verdad? Donde todo el mundo se disfraza de algo, o como dicen las fiestas temáticas, tú te disfrazas, compartes, disfrutas desde allí, desde esa mirada rosa, como decías tú, con tus lentes, y ya está. Es una diversión que pasó allí. En lo temporal es ahora, si una persona queda, o en los tiempos de tu mamá, está muy rígida en relación con ese patrón que debe seguir, allí sí hay que ver qué problemas de trasfondo tiene la persona. Pero yo lo veo más lúdico en este momento. Si no pasa de eso lúdico, de eso temporal, pues no tenemos que preocuparnos, tenemos que verlo como un divertimento social. Bueno, un poco lo que yo tenía también en una de las preguntas, una de las cosas que tenía en una de las preguntas era justamente que este fenómeno comercial y que se ha convertido en un fenómeno social, Barbie, por lo menos aquí en Venezuela, mientras dure seguramente, digamos, la película en cartelera, pudiera estar relacionado también de manera inconsciente con una búsqueda de identidad
o también con escapar temporalmente de una realidad y experimentar ese mundo diferente al propio, y ahí es donde a lo mejor también comparto su opinión, donde eso visto desde ese ángulo, desde esa perspectiva, no tendría nada malo, porque estaríamos hablando justamente de una temporalidad, ¿no? De vivir y experimentar eso otro que más bien incluso a veces alimenta o retroalimenta la personalidad propia, porque se reafirman también muchas cosas de la personalidad y de los valores, ¿no? Esto, un poco esa mirada me parece también muy interesante, pero podría también estar relacionado en cierta forma, si se quedara en el tiempo de algunas personas con ese deseo de escapar temporalmente de la realidad y experimentar ese mundo distinto. ¿En qué casos podría verse esa situación? Bueno, a mí no me gusta patologizar, como digo yo. Fíjate, lo temporal siempre nos define cuán comprometida está la salud mental de la persona, ¿no? Los seres humanos necesitamos escapar, y tú lo sabes, o sea, cuando decimos yo necesito ir para la playa, yo necesito irme y olvidarme de todo, ¿no? Es una manera de escapar necesaria, porque la realidad puede ser muy ruda, ¿no? Por cualquier razón, familia, trabajo, situaciones personales. El área mía de las drogas, eso que fue un escape en un momento dado, se convierte en un problema. Ahí es donde no es temporal, no es un escape, la gente no se toma unos tragos, sino que bebe todos los días o tiene graves problemas con el alcohol. Ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, la necesidad de escapar es una necesidad humana. La televisión, la radio, los medios, ¿no? Y las redes sociales, por ejemplo, son un escape, pero cuando te quedas pegado a las redes sociales, tienes un problema. Es esa graduación que algunas veces es muy fina y que los seres humanos tenemos que estar alertas para no pasar de un estado a otro, ¿no? Eso en relación con el escape, ¿no? No sé si quieres que hablemos de lo de la identidad, que dices tú, ¿no? Vamos a ir, nos da chance de hablarlo ahorita, un momento, sí. Vamos a explorar un poco esa parte del enfoque de la identidad y después vamos a un corte y regresamos entonces. Bueno, estamos de regreso en nuestro especial de análisis sobre todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y las emociones que ha despertado la película Barbie aquí en la sociedad venezolana, y dejamos al aire pues unas reflexiones, unos comentarios que nos quería acotar la licenciada María del Rosario Torrealba, psicóloga clínica, especialista justamente en todo lo que tiene que ver también con alimentación e imagen corporal y CEO de la iniciativa Delgadamente. ¿Cómo está, María? Estamos de regreso entonces. Ok, sí. Estábamos hablando de la identidad, ¿no? Así es. Bueno, fíjate que la identidad realmente se conforma de la carga genética que tú tienes, la manera de ser genéticamente que tú tienes, la familia y la sociedad, ¿no? Eso es lo que nos da la identidad y somos quienes somos. Otro asunto es la identificación. Hay personas, se dice popularmente, ay, tú no tienes personalidad, ¿no? Tú no tienes como identidad. Porque hay personas que son como lábiles, hay personas que se van acoplando a una cosa u otra, que nos puede suceder en menor grado. Por ejemplo, yo soy de Barquisimeto y yo llego a Barquisimeto y yo hablo guaro. Y llego aquí a Caracas y entonces me acomodo un poquito, ¿no? Las expresiones, mi gestualidad se acopla a el pueblo donde yo nací, ¿no? Y me puede pasar con Maracaibo también, ¿verdad? Y nos pasa a todos que nos vamos acoplando porque el ser humano se adapta a la situación.
pero mantiene su identidad, sigue siendo él mismo. Cuando una persona hace una identificación, por ejemplo, con la Barbie, pero queda de alguna manera allí prendado, esa persona se sigue vistiendo de rosa, se sigue peinando de una manera, ya pasó del juego a estar en una identificación más plena y más lábil, sobre todo, se sufre más en el sentido de que como no se acerca a ese ideal, pues hay un sufrimiento, entonces el pelo se lo tiene que dejar crecer o se le pone unas extensiones enormes que le hacen daño en la cabeza, los tacones, y empieza a sufrir. Cuando empezamos a sufrir por algo que estamos haciendo, en este caso por acoplarse o divertirse, y se queda permanente, es donde debemos saber que está pasando un proceso vamos a decir, que esa identificación se ha hecho agresiva para la persona. La contradice, pero la desea. Así es. ¿Me están escuchando, no? Sí, perfecto. Sí. Sobre eso también, mientras la escuchaba, me hizo recordar los casos, no aquí en Venezuela, pero sí son casos que han circulado a través de las redes sociales y a través de las noticias, y que por supuesto llama muchísimo la atención, porque ya efectivamente son casos ya patológicos, donde no solamente el poder hacerse pequeñas adaptaciones que tienen que ver con elementos externos, sino hasta intervenciones en su cuerpo para parecerse lo más posible o casi que igual, llevando al punto de llevar una fotografía o llevar una muñeca Barbie. Esto tengo además referencia de cirujanos plásticos que me validan esta información aquí en Venezuela, donde quieren transformar su rostro y su corporalidad en ese ideal de belleza y llevan al punto de la fotografía o la muñeca para poder imitar corporalmente y físicamente a este personaje o a esta muñeca, pues, ¿no? Hay realidades incluso en otros países donde las transformaciones que se han realizado tanto en el rostro como corporalmente han sido tan exponenciales que por supuesto lleva a un proceso de deformación de esta persona. Entonces, por supuesto, ahí ya hay otros elementos mucho más patológicos que no entran dentro de este análisis que estamos desarrollando el día de hoy, pero que sí es importante que el programa del día de hoy sirva como reflexión y esa medición para poder ver hasta dónde estamos solamente entrando en personaje para disfrutar, o cómo el entrar en personaje nos puede hacer sentir tal vez mejor ante esa respuesta social que estamos teniendo en ese grupo social donde estamos compartiendo, ¿no? Si nos sentimos más cómodos con esta representación del personaje o con lo que somos nosotros realmente, ahí es por eso es que quise hacer también el programa del día de hoy, porque es importante que no lo diéramos solamente como un hecho aislado, sino que sirviera como un medidor de hasta dónde simplemente puede ser algo temporal y lo disfrutamos y me salgo del personaje y soy yo y me siento bien siendo yo, o cuando salga de este personaje quedan algunos elementos de la emocionalidad que quedan afectados. También es importante hacer ese proceso de reflexión e introspección. Vamos a ir a escuchar otro de los audios que tenemos de nuestros invitados. Licenciada, quiero que nos siga acompañando, por favor, licenciada María del Rosario, pero vamos a darle paso en este momento a los audios que tenemos de dos psicoanalistas, ambos también son psicólogos clínicos. Ellos nos comparten la información desde Alemania, también a través de notas de voz, y bueno, también nos dan una mirada pues también interesante. Como psicoanalistas, pues por supuesto tienen una mirada y unos aportes que me parecen valiosos también compartir con toda nuestra audiencia. Vamos a escuchar el primer audio al licenciado Herminio Oliveiro, psicólogo clínico y psicoanalista. Les recuerdo que en el caso de tanto el licenciado Herminio Oliveiro como la licenciada Irene Cardona, ambos son miembros de la red Psicólogos Bitácora. La red Psicólogos Bitácora tiene presencia en diferentes partes de Europa. Ellos en este momento están en Alemania y nos compartieron un poco su mirada. Creo que la primera nota de voz que tenemos es en cuanto
¿así hay algún patrón psicológico o de personalidad en este tipo de mujeres que participan en el comportamiento femenino de la moda Barbie que estamos viendo en este momento en Venezuela? Esta pregunta sobre participar de este movimiento, de este fenómeno Barbie, como escape de la realidad, es muy interesante en cuanto a que desde el punto de vista psicoanalítico pudiéramos decir que hay elementos subjetivos que pudieran dar razón de que ciertamente hay elementos que cuando se apropian de un tipo de manera de ser, una identidad, como decíamos en una de las preguntas, es una manera ciertamente de ir construyendo una realidad que les dé un sentido en su vida. Sí, porque ese simbolismo que tiene el movimiento Barbie, esos elementos metafóricos que envuelven todo este movimiento, cuando son asumidos por un sujeto para ser vividos por él, es una manera de construir una realidad para sí mismo. Ahora, como ya lo he dicho en otras ocasiones y lo he dicho en las otras preguntas, no pudiéramos generalizar, porque aquí habría que ver si se trata de una cuestión particular, subjetiva, de algunos sujetos. Sí, es decir, no todos respondemos de la misma manera, aunque nos estemos vistiendo todos de rosado. Aquí, al contrario, habría que examinar el hecho de que este movimiento tenga tanto éxito. Acuérdate que aquí hay una avalancha publicitaria que ha generado el mercadeo de esta película, porque precisamente, acuérdate que esto se ha dado para generar más dinero. Entonces, todo el movimiento publicitario está destinado a hacernos pensar que todos queremos ser como Barbie, queremos vestirnos como el mundo Barbie, queremos vivir el mundo Barbie. Pero eso es precisamente el hecho del mundo de la imagen, y el mundo de la imagen siempre es falsa. Entonces, no siempre todo lo que vemos, leemos, es como se está presentando. No todo el mundo quiere ser Barbie, no todo el mundo lo está viviendo de igual forma, aunque quieras y simpatices con el fenómeno Barbie, ¿sí? Acuérdense que Barbie, ya lo decía antes, Barbie es un fenómeno de 70 años. Y que representa precisamente la idea de una mujer que puede ser lo que quiere ser. Es un movimiento que habla precisamente de la mujer que rompe los patrones de ser simplemente una mujer de casa, una mujer destinada a ser mamá, una mujer destinada para ser esposa. Es que puede ser lo que tú quieres ser. Y ahí entonces hay elementos que hacen que la gente se apropie, no para escapar de la realidad, sino precisamente para decir: miren, es que la mujer se está haciendo un lugar en el mundo. Y desde ese punto de vista es bastante interesante estudiar el fenómeno Barbie. Ahora, también ahí está la otra cara de la moneda, que es que simplemente es una moda. Y bueno, en torno a esa fantasía, a esa imagen, y como yo les decía antes, el hecho de ser siempre aprobados por la mirada del otro, porque eso nos da un lugar, bueno, mucha gente participa sin ponerle más significado social, más significado, digamos, ético, político al asunto. Entonces, escapar de la realidad, eso dependerá de cada quien, de su posición psíquica, de cómo vive este fenómeno mental. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque precisamente es un tema más clínico que habría que abordarlo dependiendo el sujeto con el que se pueda conversar este tema,
que viva este tema, ¿no? El tema de el escape de la realidad. Estábamos escuchando la mirada del licenciado Herminio Oliveiro, quien es psicólogo clínico y psicoanalista. El licenciado Oliveiro es además miembro de la red de psicólogos BIT. Sobre esta misma mirada, nosotros formulamos otra pregunta también a nuestros invitados sobre si podría el fenómeno de vestirse como la Barbie estar relacionado con el deseo de expresar una parte de la personalidad que de otro modo se pudiera reprimir. Se habla entonces de ese deseo de escapar. La licenciada María del Rosario Torrealba, también psicóloga clínica, nos compartió un poco su mirada. Vamos a ver un poco de la mirada desde el psicoanálisis, un poco en términos muy generales, para después darle paso también nuevamente a la licenciada María del Rosario Torrealba para que nos dé un poco unas conclusiones generales, y dentro de estas conclusiones generales también nos presenta una mirada a la licenciada Irene Cardona desde Alemania, también psicoanalista, con la cual estaremos cerrando nuestro programa del día de hoy. Vamos a escuchar entonces las reflexiones que nos deja también sobre si podría ser un fenómeno, este fenómeno de vestirse como la Barbie está relacionado con el deseo de expresar una parte de la personalidad que de otro modo se pudiera reprimir. Nos habla entonces el licenciado Herminio Oliveiro desde Alemania. Estimada Karina, muchas gracias por la invitación que nos has hecho para participar hoy en tu programa Mujeres de Terciopelo. Sobre todo para hablar de este fenómeno que se ha convertido en la antesala primero a la película Barbie, y luego ya veremos cuando estén todas las salas de cine en el mundo el efecto posterior a la película ya vista. Bueno, esta pregunta que tú nos diriges sobre el hecho de si hay un patrón psicológico en todas estas personas que, sobre todo en las mujeres que participan de este comportamiento casi masivo de identificación con la Barbie, no lo podemos separar del contexto histórico de lo que es la Barbie en sí mismo. Tratando de ser breve, sí, que es muy complejo, la Barbie es un fenómeno de casi 7 décadas. La Barbie se origina ante el desafío de hacer una muñeca que rompa con el típico juguete para las niñas, que asimismo representaba un pensamiento único sobre qué debería ser la mujer en el futuro, ¿no? Las niñas tenían juguetes que la preparaban para ser amas de casa, para ser madres. No había otras opciones. La Barbie se convierte en 1959 en el primer juguete para niñas que desafiaba ese status quo de machista, de poner a la mujer solo en el lugar de la madre y de la esposa, de la ama de casa. Y entonces por eso el lema tan interesante, el lema de ser lo que quiere ser. La Barbie por eso es una muñeca, la más famosa de todos los tiempos, donde tú puedes tener una Barbie constructora, una Barbie bombero, una Barbie patinadora, una Barbie surfista, una Barbie doctora, una Barbie XXX. La Barbie representa simbólicamente una liberación de la mujer. En ese contexto, poco olvidado
estábamos escuchando un poco la visión general. Por supuesto, esto es un tema que amerita muchísima reflexión, cada una de las preguntas para poder hacer un viaje un poco más a profundidad. Escuchábamos al licenciado Herminio Oliviero, quien es psicólogo clínico y psicoanalista, y queremos dejarle el espacio de cierre, unos minutos, para que sea la licenciada María del Rosario Torrealba a la final quien nos haga de alguna manera una mirada general. ¿Con qué nos quedamos un poco de las reflexiones de lo conversado el día de hoy, licenciada María del Rosario? ¿Qué conclusiones podemos sacar en términos muy generales de todo lo que hemos explorado en este programa? Sí, es importante saber que este fenómeno Barbie, lo que se está dando ahorita, está asociado a la película y parece que la película tuvo muchas dificultades, o sea que nos pusieron a esperar esa película durante muchos años por las dificultades propias de la industria, ¿no? Pero en este momento lo importante es que se está dando un fenómeno que esperamos que sea temporal, en el sentido de que nos permita divertirnos con la Barbie, divertirnos, recordar la infancia, los juegos, cambiar de ese papel de madre a un papel mucho más amplio como mujeres, aunque sea estereotipado, pero sin duda que eso fue una marca muy importante. A la posibilidad de identificarnos con ese mundo irreal, rosa, fucsia, banal, ¿no? Que pues algunas veces necesitamos. Todo eso nos permite sacarnos de esa rutina de diaria y contactar con un grupo, con una moda. El asunto muy importante para todos los que nos oyen es si eso perdura o si la persona va pasando de una moda a otra, ¿verdad? Plegándose, ahora viene, qué sé yo, el tigre tal, y entonces esa persona se acopla a eso, se viste de esa manera. Ahí es donde debemos tener cuidado. Pero viéndolo desde el punto más de la psicología y las necesidades del ser humano, pues es un fenómeno que nos permite un espacio, que nos mueve socialmente, que nos recuerda la infancia y que, cuando pase, pase, y si no te pliegas a otra cosa o no te quedas ahí pegado, pues no ha pasado nada, tuvimos un momento de diversión, un carnaval Barbie, por decirlo así. Así es, definitivamente. Entrar y salir del personaje también nos alimenta muchísimo a vivir y explorar esas emocionalidades de una manera distinta. Gracias, licenciada María del Rosario Torrealba, como se lo dije también en las notas previas, en las conversaciones previas que también tuvimos. Espero que sea parte también de nuestro staff de especialistas en este programa, para poder seguir compartiendo un poco esa mirada para mí tan importante de acompañar desde la psicología, porque a la final es una forma de entendernos a nosotros, no solamente como seres humanos, sino también como sociedad. Así que le agradezco muchísimo su tiempo, espero que para la próxima oportunidad usted esté aquí conmigo, como se lo comenté, porque la energía de hacer el programa presencial es muchísimo más sabroso, de poder verla y abrazarla y sentir allí de cerca pues su mirada, que a través de las cámaras pues por supuesto es mucho más difícil. Así que bueno, bienvenida siempre también a este espacio y a este programa. Muchísimas gracias y saludos a todos los que nos están oyendo. A usted. Y por supuesto también a todos nuestros invitados que tuvimos el día de hoy, tanto la licenciada Alicia Núñez desde México, el licenciado Herminio Oliviero desde Alemania, la licenciada Irene Cardona, que vamos a estar colgando sus reflexiones en nuestra cuenta de Instagram en el transcurso del día de hoy, para que con ellos entonces tengan una mirada general y puedan vivir esta experiencia Barbie conscientes de la realidad y del disfrute que estamos experimentando nosotros aquí en Venezuela este fin de semana. Se les quiere mucho. Hasta el próximo viernes. Chao, chao. Hi Barbie. Hi Ken.